Bendiciones. Shalom Lucas, ¿cómo estás? Shalom, bendiciones. ¿Cómo andas, David? ¿Todo Bien, bien? todo bien. Bueno, saludamos a los oyentes de JCB, a todos los que están por Facebook, a todos los que están por YouTube también. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante que los cristianos tengamos en cuenta, que es el perdón. Eh, Palabra tan difícil, ¿no? Amén. Parece, parece fácil, ¿viste? Tiene 5 o 6 letras, tiene. Pero a la gente le cuesta horrores hoy en día. Así que bueno, ¿qué te parece si pasamos la dirección de la iglesia y después oramos? Amén. Amén. Somos del Ministerio Candelabro de Oro Claypole. Nuestros pastores son Claudia Ponce y Marcelo Vieira. Amén. Nuestra dirección se encuentra en Roldán 3135 de la localidad de Claypole, entre Sargento Cabral y Libertad. Tenemos reuniones los días martes a las 19:30 horas y los sábados 19:30 horas. Amén, También los miércoles tenemos estudio bíblico a las 19 horas. amén, amén. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esté guiando este día, ¿no? Que esté Amén. guiando este programa, es un tema muy importante. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, que Él hable en este día. Así que, Amén. bueno, Padre Santo, te damos gracias, Señor. Bendito Rey, te pido que tú estés, Señor, hablándonos, Señor, en esta noche, Padre Santo, que estés tratando, Señor, con nuestros corazones. Queremos abrir, Señor, nuestra vida a ti, queremos conocerte, queremos, Señor, que tú seas, Señor, Señor, el ejemplo a seguir, Señor, en esta tierra, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, y te entregamos este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, el perdón. ¿Qué tal, Mm. Bueno, hay una cosa que yo escribí acá que dice, eh, esto es primeramente para lo que estamos sirviendo, ¿no? Para los que somos por ahí servidores, ¿no? Dice que más importante que nuestro servicio es nuestra vida espiritual. Si nosotros no podemos perdonar una ofensa y restaurar una relación, es como que no estaríamos aptos para, para el servicio, ¿no? Dice, Cristo es nuestro modelo a seguir y Él es nuestro estándar perfecto. El, el hombre dice, eh, perdono, pero yo no olvido. En cambio, el perdón de Cristo es un perdón para siempre. Amén. Así que yo tengo un versículo que es Primera de Juan 3:15, que habla, que dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Entonces yo ahí estaba reflexionando sobre la palabra eh, aborrecer. Todo aquel que aborrece. Entonces, si vos la pasás como un poco más a nuestras palabras, puede ser que sienta un odio profundo, ¿no? Una persona que sienta em, un rencor tan grande que no la quiera ver más a esa persona. Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar, si vos no querés ver más una persona dentro tuyo en el fondo, es como que le estás deseando la muerte. Vos estás agarrando, estás deseándole que esa persona ya no esté más, ¿viste? Pero es intencionalmente a veces. Entonces, acá la Biblia dice que todo aquel que aborrece a su hermano es, o lo estás aborreciendo, entonces es como que le estás deseando la muerte. Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué es la Amén. vida eterna permanente en él? Es la salvación. O sea, si viene Cristo hoy, vos te quedás, o sea, o si viene Cristo, vos estás del lado de los cabritos y no del lado de las ovejas. Cuando Cristo dice voy a separar a los cabritos de las ovejas, quiere decir que vos no estabas preparado. Entonces vos estabas
em, como en la carne, diríamos, ¿no? Vos estabas eh, en una posición eh, como esa higuera, ¿no? Que no dio fruto, ¿no? No sé qué te parece eso. Sí, sí, como dijiste, cuando decís perdonar, es también reflejar lo que el Señor hizo por nosotros y nosotros lo reflejamos también en nuestros hermanos, ¿no? Cuando cometemos ofensas, así como el Señor nos perdona a nosotros, también nosotros debemos perdonar, ¿no? A los que nos ofenden, a los que a nosotros nos persiguen, ¿no? Amén. Amén. Sí, es así. Entonces, eh, ¿cuál es el modelo para vos, Lucas? El modelo perfecto del perdón. Eh, el- cuando Cristo estaba en la cruz, cuando Claro. Cristo estaba en la cruz que Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, ¿ves? Y Cristo es nuestro estándar. Entonces, nosotros tenemos que imitar a Cristo. Estábamos hablando nosotros que reciente yo te hacía una pregunta y te decía, ¿te acordás de la historia de, de la mujer adúltera? Bueno, Sí, ella por ley era una mujer aborrecible y merecía que la apedreen, según la ley de mosaica, mosaico. ¿no? Entonces, Cristo ahí nomás tuvo misericordia. Él es grande y misericordioso, dice. Entonces, tuvo misericordia en el momento y la perdonó. Entonces, ¿qué pasó? Y él se dio vuelta y le dijo a los que la estaban acusando, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y nadie se animó porque todos tenían pecados. Claro. Pero bueno, Cristo, ¿qué pasó? La perdonó, pero hay características del perdón de Cristo. Y hay una característica que habla, a ver si dice, eh, dice, decía, ¿dónde están los que te acusaban? Le decían a esa mujer. Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno. Eh, Vete y no peques más. Entonces, vos te das cuenta que Cristo en ese momento ya había olvidado, ya la había perdonado. Ella era una mujer pecadora, pero en ese momento Cristo la perdonó. Entonces ahí te refleja un poco del carácter de Cristo, el carácter que nosotros tenemos que imitar. Yo acá en Isaías, eh, que estábamos hablando ayer, dice que yo, Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Entonces, Amén. viste que en el carácter de Cristo, Él directamente es, lo borró de su mente. ¿Viste? Viste que yo en el principio te decía, el hombre dice, perdono, pero no olvido. Bueno, Cristo dice, yo lo borro de mi mente. Entonces, nosotros queremos acceder al verdadero perdón. eh, ¿Qué fórmula tenemos que elegir entre una o la otra? Decime, Claro. decime vos, ¿cuál de las Y dos? el ¿La modelo, fórmula de Cristo o la del hombre natural? claro, el modelo de Cristo, porque ese, como dijiste al principio, ese es el modelo estándar, por así decirlo, de los hombres, lo que nosotros tenemos que, por así decirlo, apuntar a hacer, ¿no? Porque a veces vemos algo tan complicado, solo decir perdón o perdonarme, vemos como que algo muy complicado soltar esa palabra, porque es como que rompe con el orgullo, ¿no? Rompe con lo que uno es, rompe quizás con nuestra razón, con nuestra manera de pensar, porque a veces ponemos excusa como para perdonar y entonces no estamos reflejando ahí el amor de Cristo.
Porque también, si hablamos del perdón que el Señor nos da a nosotros, todos los días pecamos. Mm, Y aún así el Señor nos sigue perdonando y nos sigue dando oportunidad para el arrepentimiento. Entonces, y nosotros habiendo recibido tal misericordia y tal perdón, ¿no? Tan grande, nosotros también tenemos que reflejar ese perdón en nuestras vidas. Yo quería profundizar un poco en lo que significa la palabra perdonar. sí. En el hebreo se dice nasa y significa quitar, aliviar o cargar o quitar una carga. Y eso es lo que uno siente cuando uno perdona, ¿no? Cuando uno suelta el perdón hacia alguien, es como que se saca un peso de encima. Es como que se alivia una carga, ¿no? que tiene Amén. y se quita ese peso que llevaba, porque eso también pasa, dice, como dice la palabra, no dejéis crecer una raíz de amargura, dice, ¿no? Sí. Eso es lo que pasa, lo que produce la falta de perdón también, una raíz de amargura, un odio, como dijiste también al principio, aborrecer al hermano, y eso cuando uno suelta el perdón es como que se saca esa carga de encima, ¿no? Se saca esa pesadez que tenía, alivia su corazón, ¿no? Es como que sacó algo de adentro que tenía que salir. Amén. Y entonces refleja mucho la humildad de una persona cuando uno perdona. Bueno, Y así es. entonces, Tengo acá un ejemplo en la Biblia sobre una persona que perdonó aun cuando fue perseguido y aun cuando fue vituperado, fue hasta que lo querían matar, él sin haber hecho nada. Después lo vamos a profundizar más. sí, bueno, viste que vos estabas hablando recién sobre, ¿no me puedes repetir el significado de perdón? Eh, las, Sí, las- lo dice del hebreo nasa, significa quitar, aliviar o cargar, o quitar o aliviar, sí, o quitar una carga. bueno, viste que esos son como beneficios de perdonar, ¿no? Que haces, te estás quitando una carga, ¿no? Entonces, yo había preparado, sabés que estamos en el mismo espíritu, porque había preparado cuáles son las riquezas del perdón. Y vos estás diciendo ahí, tenías como una Ah, carga y la quitaste, ¿no? Tenías, es como, es como que hay una riqueza. Entonces, eh, ¿qué, qué características tiene el verdadero perdón? Puse yo y puse que una vez que perdonamos, dejamos atrás todo ánimo de venganza. Es algo que vos eh, directamente lo, te olvidás, ¿viste? O sea, ya no sentís rencor y ganas de claro. vengarte. Después, una vez que perdonamos, obtenemos la paz de Cristo. Entonces, es otro beneficio, otra riqueza que vos tenés, que viste que Cristo dice que la paz os dejo, mi paz os doy. Me pasó. No os la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, ¿qué significa no doy mi paz como el mundo la da? O sea, vos sentís la verdadera paz cuando estás, cuando recibís ese shalom, esa paz de Cristo. Ahí es cuando vos sentís esa verdadera paz. Entonces, Amén. vos te sacaste una carga y automáticamente, no sé, para los que leyeron ese libro de Corazón del Hombre, entra el Espíritu Santo en tu vida a limpiar, a barrer, a sacar todo lo podrido, todo lo vil, todo lo que te alejaba de la presencia de Cristo. Entonces, es una de las riquezas, ¿viste? Ves que te saca un peso encima, ¿no? Te saca algo. Y una característica es que, como decíamos hoy, vos antes eras un homicida frente a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque odiabas y tu odio era tan grande que hasta deseabas la muerte. Que a veces las personas no lo dicen así, pero hay personas que se cruzan con otras y se agarran la cabeza de la bronca así que no la pueden ni ver, ¿viste? Decís, sí, pará un poco, decís, pará, o sea, es para tanto. Entonces, entonces ya no sos más ese homicida que estabas antes y que el Señor decía que no tenías vida eterna en él.
Si no, ahora sos un hijo de Dios, una persona que está derechito para la salvación de Cristo. Es, Amén. es re profundo, ¿viste? Amén, amén. Sí, y Es, entramos en esta frase que dicen muchos cuando les dice, ¿no? El Señor quizás te manda a perdonar y dice, pero yo no hice nada. ¿Viste? Cuando dice mucho eso y el Señor nos mandó a perdonar igual. Si Jesús tampoco hizo nada y perdonó a los que le estaban latigando. Entonces yo iba a leer acá la historia de David mm, cuando él era perseguido por Saúl y dice que en un momento dice que Saúl volvía de la guerra, de perseguir a los filisteos, y uno de sus hombres le dice que David estaba en el desierto de Engadi. Y dice que Saúl tomó 3.000 hombres y fue a buscarlo. Y como no lo encontró, él se mete a una cueva para asentarse ahí, para pasar la noche, y lo encuentra David, a Saúl. Y dice que el Señor le dijo a David, le dijo, perdón, le dijeron, los hombres de David le dijeron, he aquí que el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. O sea, le dijeron los hombres a David, acá te entregó a Saúl, que te venía persiguiendo, te venía queriendo matar, y vos no hiciste nada. O sea, David no hizo nada. Solo que de los celos de Saúl, él quería matarlo, quería agarrarlo, ¿viste? Cortarle la cabeza, si no me equivoco, decía ahí atrás. sí, Entonces, David, solo por hacer lo que Dios le había mandado, le causó celos a Saúl y Saúl lo quería matar. O sea, David no hizo nada y aún así, ¿qué hizo David cuando lo encontró solo a Saúl en la cueva? Dice que he aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos, le decía David a Saúl, en la cueva, y me dijeron que te matase. Pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. O sea, ahí se refleja, cuando viste que dicen que David tenía un corazón conforme al de Dios, bueno, bueno, acá se encontró a su enemigo, por así decirlo, alguien que lo quería buscar para matarlo, alguien que lo aborrecía. ¿Y qué hizo David? Lo perdonó y él no hizo nada. bueno, Y él no buscó matarlo, no buscó vengarse. Como vos decías también, que cuando perdonamos se nos va esa sed de venganza, ¿no? sí. Viste que Entonces ahí ahí estaba David lo reflejando, encontró y aún teniéndolo para matar ahí entregado, no lo hizo. amén. Viste que estaba, como dijiste recién vos, David tenía un corazón conforme al corazón de Cristo. O sea, él estaba reflejando, Sí, literalmente, estaba reflejando el carácter de Cristo. O sea, claro, claro, claro. que él es perdonador, ¿viste? Claro, él dice, David fue perseguido injustamente por el rey a quien servía con fidelidad, y cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió honrar a Dios antes que hacer justicia por su propia mano. También es como que si nosotros perdonamos al que al que nos ofende, al que nos odia, aún sin haber hecho nada, es como que honramos a Dios pidiendo perdón también, ¿no? Sí, Perdonamos y honramos a Dios. Y creo que eso tiene más galardón que aquel que hizo algo y perdona, ¿no? Es como que aún sin haber hecho nada, perdonar refleja el carácter de Cristo. Por eso acá anoté una frase que dice, el poder te da la opción de vengarte y el carácter la grandeza de perdonar. O sea que el cuando poder te nosotros da la tenemos acción, un ¿cómo es? carácter conforme al de Cristo, De vuelta, el poder. el poder te da el poder te da la opción de vengarte. Mm, El carácter, la grandeza de perdonar. O am- sea que cuando nosotros tenemos el carácter como el de Cristo, vamos a perdonar a los que nos aborrecen a nosotros, a los sí, que no nos quieren, a los que nos hicieron algo y nosotros sin haber hecho nada, cuando tenemos el carácter de Cristo, perdonamos. sí, Es por eso que si hay alguna persona que está diciendo, pero a mí no me hicieron nada, yo y tengo que perdonar, pero yo no hice nada,
pedí tener el carácter de Cristo Sí. para perdonar así y sacarte esa carga de encima. Ahí tenés, si volvemos al principio un poco sobre también, viste que yo decía que la importancia de nuestra vida espiritual. O sea, te das cuenta que ahí había un siervo de Dios, o sea, una persona consagrada, una persona en santidad. Entonces, la importancia de nuestra vida espiritual, ¿para qué? Para llegar a ser, eh, a tener ese carácter, que es el carácter de Cristo. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ok, Tremendo. a- Porque ante la falta de perdón nuestra, el Señor tampoco nos va a perdonar cuando nosotros hagamos una ofensa, ¿no? Es como que primero nosotros no tenemos que reflejar lo que el Señor va a hacer con nosotros. ahora, decía, viste que Pedro le había hecho una vez una pregunta sobre el perdón a Cristo, que le dijo, em, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Dice, ¿hasta 7? Le pregunta el apóstol Pedro, ¿viste? A Jesús. Y Jesús le hizo una contrarrespuesta. Le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, vos tenés que saber que Cristo es misericordioso. Partió de Él dice expiación. que no desprecia a un corazón contrito y humillado. Entonces, si vos realmente le abrís tu corazón al perdón, es como decías vos, te vas a sacar esa carga de encima, esa mochila que estabas cargando. Volvé a leer esa frase en hebreo que dijiste. El significado de perdonar. Sí, Quitar, aliviar o cargar y aliviar carga, bueno, estás quitando, te estás aliviando y, y, quitando la carga. y quitando la carga. O sea, ¿querés ser, ¿querés ser libre realmente? Bueno, tenés que perdonar. Eso es algo. Bueno, yo ahora te voy a dar un ejemplo de la vida real. Em, la vida real, todo es real. Pero un ejemplo de lo que me pasó a mí hace unos días. Sí. Em, vos sabés que, que la prevención, dice que nosotros, el hombre natural, ¿no? En los últimos tiempos va a aumentar su maldad enormemente. Bueno, hace unos días yo voy hasta un lugar y iba hablando con la mamá de una chica. Y esta mamá me decía, yo no puedo, no puedo entender porque me dice, mi hija y mi yerno se separaron, me dice, pero ellos volvieron por el nene. Entonces, le digo, pero ¿cómo es eso que volvieron por el nene? Sí, me dice, volvieron por el nene porque, bueno, es el padre y, bueno, tienen que hacer. Sí, pero tienen que volver porque se perdonaron, ¿no? Esa es la teoría. Porque si no hay perdón, y entonces ahí me dice, sí, ¿sabes por qué yo estoy yendo ahora a la casa? Porque porque se están agarrando a las trompadas, me dice. Y me voy a traer a mis nietas, me dice. Claro. Y yo le digo, ahí la agarro y le digo, entonces hicieron como un trato, pero no se perdonaron porque dice que cuando esta persona, no puedo decir nombre, nada, ¿viste? Pero Sí, bueno, sí, sí. cuando esta persona se fue de su casa, se fue al mundo y estuvo con muchas mujeres y la otra con muchos hombres. Y después se volvieron a juntar. Pero no es lo mismo volverse a juntar que volverse a perdonar y a restaurar una familia. No es lo mismo. Porque lo que realmente puede restaurar una familia, una amistad, lo que una relación entre hermanos,
lo que realmente puede restaurar es el carácter que tenía el rey David, ¿no? Un Sí. carácter conforme al corazón de Cristo. Ahí está el secreto. Porque podemos leer un montón de libros de filosofía y estudiar un montón sobre el perdón, pero el secreto del verdadero perdón está en que seamos como Cristo. Amén. Ahí, ahí está el verdadero secreto. Dice, dice la palabra en Mateo 18, capítulo 18, versículo 23 al 35, pero resumidamente habla de la parábola de los dos deudores, ¿no? Que estaba un rey, dice que quiso hacer cuentas con sus siervos y había un siervo que le debía 10.000 denarios, dice, ¿no? 10.000 Mm, talentos, perdón. Y él le ordenó a que se le vendiese a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y entonces ese siervo le pidió paciencia al rey para pagarle y el rey le dio tiempo. Dice sí, que fue movido a misericordia, lo soltó y le perdonó. Había uno, dice que le debía menos, dice, le debía 100 denarios, le debía. Y dice que este lo ahogaba y le decía que, y él le decía a ese siervo, teneme paciencia que yo te lo voy a pagar, le decía, lo mismo que le dijo el anterior. Pero dice que este rey, dice, no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hasta que dice, vieron sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? O sea, al que se le perdonó esa deuda de 10.000 talentos, no perdonó la deuda más chiquita, por así decirlo, de 100 denarios. Y es como que a él se le perdonó más. Entonces, ¿qué tuvo que haber hecho él? Perdonarle la deuda del otro siervo. ¿Y qué hizo? No lo perdonó. Y acá le dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es lo mismo cuando nosotros no queremos perdonar algo chiquito que nos hicieron, y nosotros, si nos damos cuenta lo grave que es cuando nosotros pecamos contra Dios, cuando nosotros vivimos en transgresión, ¿no? Y aún así sí, el Señor nos perdona, eso es tan grande que nos puede dar la salvación. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar una ofensa que quizás es pequeña al lado de eso, ¿no? Una ofensa que quizás no es tan grave. Entonces, así como el Señor nos perdonó a nosotros algo grande, algo tan pesado como el pecado, ¿no? Algo tan grave como el pecado, ¿cómo no vamos a perdonar a un hermano si me miró mal, viste? Que empiezan, claro. este hermano me miró mal, seguro le caigo mal. Puede, Este puede, hermano lo escuché puede que ser que, dijo mi nombre, que está hablando mal de mí, y quizás nada que ver. puede ser que ahí Cristo eh, como que da esa historia para que realmente nosotros veamos que, que esa persona no tiene el corazón conforme al del Señor. O sea, Ujú. eh, una persona bueno, que tenía que demostrar los frutos, sus frutos, que bueno, los frutos, siempre lo decimos, ¿viste? Es la paz, el gozo, la benignidad. Y bueno, una persona que tiene frutos, eh, la- eh, no le cuesta pedir perdón. Vos sabés que viste cuando dice que los niños, dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Sí, Vos sabés que mi hija a veces se equivoca o hace algo que no está bien y y por ahí se enoja y me grita o me reta o me dice algo porque yo la reto. Pero vos sabés que a los 3 minutos ella viene y me abraza y me pide perdón. Entonces, claro. ¿por qué eso? Porque así, viste que el Señor decía que nosotros tenemos que ser como ellos. O sea, que que el enojo, nuestro enojo, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que uno te tienes que levantar al otro día enojado con, ¿cómo se diría?
por ahí con tu pareja, con tu hija, con tu compañero de trabajo, no sé. No se tiene que poner el sol sobre vuestro enojo. Entonces, Es verdad eso. Qué verídico. A mí me pasa lo mismo con los chicos de la escuelita. Cuando estoy así, viste, con ellos, tienen 3 años yo, y quizá uno de ellos le hace algo malo al otro sin querer y sin saber, y yo le digo, pedile perdón, porque mira cómo lo hiciste llorar, Leo. Y viste, el nene no sabe lo que hizo, y lo mira, perdón, perdón, le dice. Y como que no sabe lo que hizo, pero pide perdón igual, porque pero, lo ve mal al hermano. claro, Entonces, es automático, ¿viste? claro, como dice la Biblia, que si no os hacéis como esos niños, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Ya, es es súper mente automático. Mirá, acá que te quería demostrar un poco. eh, Dice que era sobre el carácter de Cristo, ¿viste? Dice, eh, dice, pero Nehemías 9:17 es una parte del versículo, dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Dice. O sea, te está marcando un poco el carácter que tenía Cristo, eh, que, que es un Dios que perdona. Entonces, tan así, era tan así que el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí directamente te está hablando del amor que tiene el Señor por nosotros. No es un amor como el que nosotros podemos dar. Es un amor que trasciende, ¿viste? Sí. Por Sí, eso, sí, es como que todo gira en torno a eso, ¿no? Es como que, como Cristo, siempre cuando acá estaba leyendo las cartas que escribió Pablo, siempre le dice, perdonarse las ofensas unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Es como recibir por gracia, dar por gracia lo que recibiste por gracia, ¿no? Porque aún así que Cristo nos perdonó a nosotros, y como decíamos recién, eso refleja el carácter de Cristo, el carácter de un hijo de Dios, ¿no? Que está transformado, que tiene frutos. Cuando nosotros no ponemos excusa y decimos, bueno, tengo que perdonar, porque también eso me va a hacer bien a mí, porque dice la palabra en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, dice, y por ella muchos sean contaminados. O sea eso es. que nosotros, como decíamos, el significado de la palabra perdonar, sacamos esa carga de encima e incluso a nosotros nos hace libres de eso. Y así como Cristo nos perdonó recibiendo nosotros tanto amor, así también nosotros reflejar ese amor con nuestros hermanos. No, es terrible. Eh, Viste que habla que nuestra mente en Cristo es regenerada. Sí, Entonces, eh, por eso cuando nosotros recién llegamos al camino del Señor, eh, entramos en un proceso de santificación, entramos en un proceso de conocerlo a Dios y de repente vos te vas, es como, viste, vas tomando a la palabra, ¿viste? Como esa, ¿viste? Que dice la Biblia que es como una perla de gran precio. Es como que es algo que tiene mucho valor y que te enseña todo este tipo de cosas. O sí, sea, que es lo que te enseña a realmente a ser un varón, un varón conforme al corazón de él. Por eso, por eso es lo que siempre decimos. eh, Cristo es nuestro modelo a seguir. Cristo es nuestro mayor ejemplo que podemos, que nuestro mayor estándar de vida que podemos nosotros tener en este tiempo. Eh, yo acá puse como un final, como diciendo, em, eh, es, es hoy el día que vos tenés que tomar una decisión. O sea, eh,
¿Vos querés seguir escuchando el video de David, el video de Luca? ¿Querés seguir igual? ¿O hoy mismo querés restaurar tu vida? Entonces, ahí es donde nosotros te dejamos un teléfono, ahí eh, podemos dejarte el 11 32 62 4969. Te puedes comunicar, puedes recibir ministración, palabra, y si en tu corazón está el perdonar, hoy es el día para perdonar. No tenés que dejar para mañana algo que puede hacer un antes y un después en tu vida. O sea, eh, hoy es el día para que vos recibas esa paz que dice que no es como la del mundo, sino es la paz de Cristo. Entonces, Amén. es hoy, como decía Lucas, que vos te tenés que sacar esa carga pesada de tu corazón y dejar entrar al Espíritu Santo. Entonces, eh, si querés comunicarte con nosotros, llamá a la radio, a los teléfonos de la radio y vamos a hablar, porque eh, cuando llegamos al camino de Cristo, muchas veces venimos con el corazón que vos haces así, golpeas un poquito, una roca, ¿viste? Es una roca literal. Así es cuando llegamos al camino del Señor. Pero, pero Cristo dice que saca esa piedra y pone un corazón de carne. Y ser como barros en las manos del alfarero, ¿no? Claro, el dejarse moldear. O sea, ahí cuando vos te entregás a Cristo por completo eh, y te dejas moldear por Cristo. Eh, porque es una decisión. Es una decisión el querer cambiar. Yo siempre estoy manejando mucho últimamente y siempre veo a los chicos del hogar, es el alfarero, ¿viste? Un hogar Ah, que sí, yo lo sigo. aparecen en TikTok, ¿viste? Y cada vez que los veo, vos los ves en las redes sociales y después vos lo ves así en vivo y decís, wow, decís, qué, qué gran cambio están haciendo esos chicos, ¿viste? Y yo, ¿viste? Cada vez que puedo trato de ayudarlos con una compra. Pero ves que ellos se están dejando moldear, ¿no? ¿Viste? Son personas que le están abriendo el corazón a Cristo y se están dejando moldear como el barro, ¿no? ¿Viste? Yo siempre en mis oraciones, cuando le oro a Cristo, le digo, Señor, déjame, y si me tenés que romper, rompeme y haceme de nuevo. Le digo. Yo quiero ser un hijo tuyo. Entonces, cuando nosotros recién llegamos a la iglesia, eh, es eso lo que pasa en nuestra vida. Como Sí. decíamos, moldearnos al carácter de Cristo. Amén, amén. Sí. Cuando también, no sé cuánto tiempo queda, pero Ya hablar quedan 10 minutos. Ya. justo, hablar un poco del perdón del Señor, ¿no? El perdón, hablamos lo que es el perdón de las personas, de los hermanos, de nuestras vidas, cuando tenemos que perdonar a alguien, pero también hablar de lo que es el perdón del Señor, lo que es, lo, cuando a veces no tomamos en cuenta y le pedimos perdón al Señor, y tener en cuenta que como le dijo a la mujer adúltera, y le dijo, yo te perdono, vete y no peques más, le dijo. Y yo, como decíamos al principio, una de las frases más conmovedoras que tuvo el Señor cuando estaba en la tierra fue que dijo eso a los soldados, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eh, y cuando vos ves lo que estaban haciendo, sabían perfectamente lo que estaban haciendo esos soldados. Esos soldados sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Sabían Sí, dónde poner el clavo, dónde poner las muñecas, en las manos, en los pies, la corona de espino, dónde había que ponerlo, cómo había que hacer para que esa persona aguante en la cruz, ¿no? Entonces, sabían bien lo que estaban haciendo estos soldados. Sabían exactamente lo que tenía que hacer y lo hacían
lo hacían como con odio, por así decirlo, ¿no? Porque encima dice que se burlaban. Sí, viste Entonces que... el Señor les dijo entonces, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ahí te encontrás con eso. ¿Cómo que no saben lo que hacen? Si saben perfectamente que están ellos clavando los clavos en lugares estratégicos que para que el Señor sufra más. Entonces, es así como el Señor nos ve a nosotros también cuando pecamos y no nos damos cuenta la gravedad de lo que estamos siendo delante de Dios y de lo que hacemos. Porque quizá uno dice, bueno, yo eh, hago esto, total, el Señor mañana me perdona, pero aún a veces sin saber y sin tomar conciencia lo que eso nos afecta a nuestra vida, ¿no? Lo que eso nos hace en nuestra vida espiritual. Entonces, de esa manera es también como el Señor intercede por nosotros con el Padre, ¿no? Que le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros mismos no tomamos en cuenta lo que el pecado hace en nuestra vida, que nos aparta de Dios y nos aleja, y eso poco a poco es como que va creciendo cuando nosotros no lo dejamos. Va creciendo y nos destruye nuestra vida. Y muchos a veces eligen el pecado por el Señor, sí quieren seguir haciendo el pecado y no quieren cambiar. Entonces el Señor ahí vuelve a interceder por nosotros y dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. No Sí, sabemos a veces nosotros y queremos seguir en el pecado y queremos seguir con nuestra vida que nos aleja de Dios. El Señor sigue intercediendo con nosotros para que nos acerquemos no, finalmente a Él, ¿no? amén. Viste que para como meternos un poco ahí en ese pasaje, viste que el Señor más adelante dice que el Señor, que Él pasa por alto los tiempos de ignorancia. O sea, podemos ya decir que esos soldados eran ignorantes de lo que ellos estaban haciendo eh, ese sacrificio y que estaban sacrificando a Cristo. O sea, podemos decir que eran ignorantes. Y que así todo el Señor sabía que eran ignorantes, pero Él dice en su palabra que Él pasa por alto los tiempos de ignorancia. O sea, nosotros en un pasado pudimos haber sido pecadores y no nos dimos cuenta. No nos damos cuenta, éramos ignorantes. Pero dice que una vez que nosotros tenemos el conocimiento, nos manda a arrepentirnos, ¿no? Sí. Dice la palabra. Entonces, si ellos realmente estaban pecando, vamos a decirlo tal cual como dice la palabra literal, si estaban pecando deliberadamente, o sea, con conocimiento de causa, ahí sí que el Señor dice que a ellos le vino una horrenda expectación de juicio. ¿Sabes qué? Sí. Otro que tenía carácter así de Cristo, que estaba en un momento muy parecido, no sé si te acordás de Esteban cuando lo estaban apedreando. Ah, sí, 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 es verdad, es ¿Te verdad. acordás la frase que dijo? Sí, 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 sí. Eh, Sí, lo mismo dijo, lo mismo que dijo, Jesús. no le tomes en cuenta este pecado. O sea, vos te das cuenta que por qué Esteban reaccionó de esa forma, por qué era misericordioso, porque eh, en el momento que lo estaban atacando, él ya lo estaba perdonando, o estaba pidiendo que el Señor los perdone. Es terrible, ¿viste? Eso también, si nosotros lo llevamos al espíritu, al perdón, tiene que ver con el fruto del amor. Porque, porque cuando Esteban y cuando el Señor dijeron eso, estando en ese momento, el Señor estaba siendo crucificado, dijo, perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. Y Esteban dijo, no le tengas en cuenta este pecado. Habla también el amor, el fruto del amor, cuando uno ya está maduro espiritualmente, Sí, es capaz de perdonar aun cuando... Imagínate llegar a ese momento como Esteban a punto de perder la vida, que te están apedreando, y aún así pedir al Señor que los perdone. Eso es un nivel de madurez espiritual inalcanzable o sea, o sea, para hoy en día. bueno, o sea, si nosotros no trabajamos en nuestra vida espiritual, no vamos a alcanzar nunca nosotros No, a tener ese nivel de perdón y esa paz interior en nuestra vida. No lo vamos a alcanzar nunca, hay que porque dejarse moldear por el Señor hasta es vivir verdad, solo para Él. es verdad, hay que dejarse moldear.
Mirá, otra cosa que yo no lo comenté, pero no lo leí, pero es un pasaje que estaría bueno que lo anoten así, ¿viste? También Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepul- sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. O sea, eh, cuando Cristo te perdona, dice, sepulta nuestras iniquidades y las tira en el fondo del mar. O sea, como dice el hombre de hoy en día acá, dice yo perdono, pero no olvido. Entonces, eh, ¿cómo dice, cómo dice Cristo? Dice que lo sepultro y lo echo en el profundo del mar. Y Entonces, lamentablemente hay cristianos que repiten frases del mundo sin saber lo que significan. Pero es mejor, ¿no? Ver qué dijo Cristo entonces, mejor, ¿no? ¿Qué dijo el Señor en momentos así? bueno, esto se Pero llama no, sabiduría de lo alto. O sea, no es sabiduría humana. Es que dice que es animal, terrenal y diabólica, ¿no? claro. Hay que ver primero qué hizo el Señor en nuestro lugar, ¿no? Dice que Él fue tentado en todo a semejanza de hombre, pero sin pecado, dice. Entonces, en vez de repetir frases del mundo, deberíamos también ver qué dijo Cristo en nuestro lugar. Amén. Bueno, viste que, ayer estábamos hablando y dijimos, che, ¿qué vamos a decir del perdón, viste? No sé, es como que estábamos medio, pero mirá toda la palabra que nos dio el Señor. O sea, nos hizo ir por todos lados. Sí, Así que bueno, ya estamos ahí. Ya nos quedan casi 3 minutos nomás. Así que amén. no sé si querés repetir la Amén. dirección de la iglesia. Vamos a saludar a Sí, nuestros pastores. Saludamos a la pastora Claudia que no pudo estar hoy. Y bueno, y oramos por ella también, por su salud. Le pedimos a todos los oyentes que oren por nuestra pastora para que ella se fortalezca y y que por el pueda pastor también, por resolver nuestro, todos sus temas de salud. y Así por que nuestro pastor también, por nuestro que pastor. si bien nosotros también oramos, pero bueno, la oración de muchos puede mucho, dice. Sí. Bueno, nos encontramos nosotros, somos el Ministerio Candelabro de Oro Claypole. Bueno, nuestros pastores son justamente Marcelo Vieira y Claudia Ponce. Nuestra dirección, la iglesia está en Roldán 3135. Tenemos reuniones los días martes, sábados a las 19:30 horas y los miércoles tenemos estudio bíblico a las 19 horas. Y también los sábados por el mediodía a la 1 de la tarde tenemos escuelita bíblica para todos los chicos que quieran aprender del Señor, que quieran, quizás son nuevos, nunca escucharon del Señor, para que lo acepten también. Tienen también una hora de merienda, para comer y compartir la palabra, que es lo más importante a los niños hoy en día. Amén. Una bendición. Así que bueno, yo también saludo a mi familia, saludo a todos los oyentes. Em, la verdad que fue de bendición, literal. Ah, bueno, Así ver que estos temas. sí, sí. Son temas que a veces no se predican mucho, pero son necesarios, ¿viste? Es bueno que conozcamos eh, cada vez más del Señor todos los días, ¿viste? Amén. Así- Y nosotros, como dice la palabra, llegar a la plenitud de Cristo, ¿no? Llegar uh, a ser dejar de, como s- Él. dejar de ser niños fluctuantes Amén, y ¿no? ser como. Ser espirituales. Sí, amén. Así que bueno, salvamos a todos, Dios los bendiga grandemente y nada, hasta el próximo programa. Shalom, shalom. Bendiciones. Shalom.